presidenta Hans Salazar de Noticiero en Redes, preguntarle si se pudiera informar más sobre el voto de mexicanos en el extranjero, ya que es una de las demandas más sentidas, más fuertes constantemente que nos hacen pues nuestras hermanos que viven particularmente en Estados Unidos, pero bueno, pueden estar en algún otro lado, sobre esta facilidad para el voto, porque siempre hay ese tipo de problemas, ya sea por la logística u otra cosa. Primero se proponen las facilidades, ¿no? Porque ahora se registran una vez y luego viene otra elección y tienen que volverse a registrar, y es solamente un registro que se está planteando, y la facilidad para la adquisición de la credencial electoral, que también la representación de línea ya siempre tiene muchísimos problemas. Entonces, facilitar el voto. Y la otra muy importante es que los diputados migrantes antes solamente eran de lista, de acuerdo al que decidía el partido. Ahora, de acuerdo a la proporción que se obtenga, que establece la ley actual, solo pueden votar por ellos los mexicanos en el exterior. O sea, van a tener sus propios representantes por partido político. Ya no todo el país elige a los diputados migrantes, sino solo quienes viven en el exterior. Quienes participen como candidatos obviamente tendrían la posibilidad de hacer la propia campaña allá. Sí, bueno, con las reglas evidentemente que guarda el país, ¿verdad? Pero sí. Otro de los puntos, Presidenta, que le quiero preguntar es sobre la pérdida de registro de un partido político. Usted ya ha comentado, ya se le ha preguntado en este momento sobre los financiamientos, de dónde vienen los recursos, ya habló incluso de se podría hacer este trabajo en conjunto con el órgano electoral y la propia UIF, por ejemplo, pero todo esto se comenta porque es mucho lo que se dice sobre un partido político, y lo hemos visto en nuestro país cuando han sido acusados de recibir dinero o pues no me atrevo a decir tanto ilícito, pero sí no de una manera, incluso recursos públicos, en este caso el Pemex Gate, recordemos en el 2000 con el PRI, con la Bastida, también se señalaba a Fox en su momento de haber recibido recursos del extranjero, y hay cosas, nos parece que graves, como ese tipo de situaciones, que preguntaría si se están considerando para la pérdida del registro del partido si es que llegaran a cometer esto. Eso ya está en la ley ahora. El problema es que luego no se cumple, por eso estamos planteando que la fiscalización y algunos temas tienen que ser en tiempo real, con consecuencias inmediatas, bien hechas, por supuesto, para que no se tome como un asunto político, pero que en el momento en que se registren, pues de inmediato se cancelen los recursos, por lo menos, para la persona que está de candidata, ¿no? Entonces, que ninguno de esos recursos se pueda utilizar. Entonces, estamos tomando medidas precautorias para el momento en que el INE o el órgano de fiscalización del INE conoce del uso de estos recursos, ¿no? Con apoyo de la UIF y otras áreas. Entonces, eso es lo que se está considerando. También sobre este mismo tema electoral, entiendo que esto, por ejemplo, en el caso de en ambas cámaras, cuál está la propuesta, está claro para el número de lugares, cómo se elegirían, evitando, por ejemplo, que Ricardo Anaya, este señor que no hizo campaña, de hecho estaba en Estados Unidos prófugo y es senador actualmente. Es también para evitar esto. Hay otro caso a propósito de Ricardo Anaya y del PAN, porque también quiso hacer este partido, el PAN, candidato a cabeza de vaca al exgobernador de Tamaulipas, y que precisamente ayer la Suprema Corte de Justicia ya le negó que tenga amparo, y entiendo que ya se corre la orden de aprehensión en contra de esta persona, y el PAN lo quiso hacer candidato. Afortunadamente no pasó, digo afortunadamente para el país, porque alguien con ese tipo de historial, yo preguntarle a propósito, primero son dos cosas, preguntarle qué opina, porque ya salió en un video, seguramente fuera del país, el señor Cabeza de Vaca, exgobernador, echándole la culpa a la reforma judicial de que por eso le pasa lo que le está pasando. Preguntarle sobre eso y sobre
¿qué más fortalezas pueda tener la reforma electoral para tratar de prevenir lo más que se pueda, filtrar lo más que se pueda y que pasen este tipo de personajes impresentables pues para cualquier tipo de cargo público en nuestro país, Presidenta? Podrían considerar el fuero a lo mejor otra vez. Sí. Estoy aquí combinando a la comisión para que consideren el fuero. Aquí tenían sus argumentos para el tema del fuero. Que lo hay algo importante porque nosotros tenemos un sistema penal en donde uno es inocente hasta que es juzgado. Incluso cuando es juzgado, pues tiene el derecho de amparo. Entonces es muy difícil que solo por tener una denuncia en la fiscalía no participes en un... Ahora, cuando ya hay una orden de aprehensión y hay un amparo, pues también hay una garantía individual, hoy se llaman derechos humanos, pero una garantía individual. Entonces no es sencillo, es más bien pues que la gente tome la decisión. Por eso la importancia de que vayan a hacer campaña. ¿Sí me entienden? O sea, no es lo mismo que vivas en Estados Unidos, que tengas carpetas de investigación, que no quieras venir al país a enfrentar la justicia y que luego salgas electo senador o diputado plurinominal con fuero. No, eso ya no. Tienes que hacer campaña. Tienes que ir a pedir el voto de la gente. Ya tienes que dar la cara. Por eso no es menor. Parece algo muy sencillo dentro de toda la estructura electoral, pero es algo muy de fondo. Ya no es el que elija el presidente del partido como lista pluri, ya es la gente. Entonces sí hay representación proporcional, pero tienen que ir a buscar el voto. Por ejemplo, los nuevos partidos, ahora que el INE va a decir pronto ya cuáles son los partidos políticos que les van a dar el preregistro, digamos, porque su registro final tienen que tener al menos 3% de la votación. Entonces, tienen su preregistro para poder participar en la elección del 27. ¿A que nada más van a estar yendo a la tele a hacer su campaña? Porque ahí le abran espacios, o en el radio. Entonces eso nunca es suficiente para que te elijan, ¿no? A ver, reunión, asamblea con la gente, territorio, a tocar puertas. Entonces, ¿quieres ser diputado? A dar la cara con la gente. ¿Quieres ser senador? A dar la cara con la gente. Eso es lo que se está privilegiando. Otra cosa, Presidenta, respecto al tema electoral, y esos cambios han venido también con los años y varias reformas anteriores, cuando un partido pierde su registro principalmente por la votación que no alcanza su mínimo, los recursos materiales, recursos económicos, se hace una auditoría. Pero, por ejemplo, ahora que perdió su registro el PRD, yo estaba investigando, bueno, ¿qué pasó con todo esto? Ya se andan reciclando, por cierto. Sí. Ya andan reciclando. Y otros que lo van a perder en este 2027. Ya PRI, PAN, ya MC. González. Ya pronto. Sí, exacto, que se reciclan. Y pasa un tiempo, meses, no sé si más de un año, 2 años, y yo entiendo que eso es lo que tarda para auditar un partido y que regrese al patrimonio, bueno, que sería para el patrimonio nacional, sus inmuebles, los recursos. Ahí no se podría hacer algo más eficiente para que
Digo, yo Sí, entiendo sí que se la puede. Hay cosas que están en la ley, hay otras que vienen en reglamentos y hay cosas que son Exacto. incluso lineamientos del INE. No lo pusimos aquí. Por ejemplo, es lineamiento del INE, hasta ahora el lineamiento no está en la ley, que tienen que presentar la mitad de diputados hombres y mujeres. Eso ya está incorporado en la ley. Eso no se puso aquí, pero ya está incorporado. La igualdad. Sí, la paridad. Entonces, que se pudiera ser más eficiente, digo, en esta revisión de lo demás, y porque, por ejemplo, en el caso del PRD en concreto, por lo menos tiene un par de edificios, me parece que históricos, emblemáticos para la izquierda, bueno, para el movimiento de la izquierda, y así sucesivamente. Lo que fue. Bueno, lo que fue y de dónde vinieron, y muchas cosas que se pudieran rescatar como patrimonio nacional. Y ya por último, Presidenta, comentarle su opinión, porque hay una encuesta que salió el día de ayer de las eras, donde 7 de cada 10 encuestados por esta encuestadora califican entre 8 y 10 la actuación del gobierno, las Fuerzas Armadas, en el operativo del domingo. Preguntarle sobre esto. Hemos visto también videos muy conmovedores, bueno, desde el propio, que ha conmocionado al país, todo esto que resultó del domingo, pero también muchas muestras de simpatía, bueno, no me gusta mucho esa palabra empatía, pero sí de solidaridad, de cercanía, de aplaudirle al ejército cuando va pasando. Ya hay, en las redes sociales hay esas expresiones hacia el ejército, y creo que eso también viene a cambiar muchas de las cosas que antes pasaban y que ya aquí se han mencionado muchas veces, de que se operaba también desafortunadamente en tiempos de Calderón, en tiempos de todo esto. Ahora que precisamente usted ya ha respondido de que la propia narrativa de la oposición cómo lo está queriendo manejar, manipular, pero ahora la gente sale, le aplaude al ejército, a los soldados, a los militares, les agradecen, y obviamente las escenas desafortunadamente de la gente que cayó en este operativo también los están, pues hay una la gente en general, salvo me parece que algunos apátridas, no aplauden, no reconocen, no abrazan. Preguntarle sobre estos temas, y le agradezco que me haya permitido la palabra. Las Fuerzas Armadas Mexicanas, yo lo sostengo, y miren que nosotros venimos de una época, pues Pablo obviamente vivió el 68, es más grande que yo era niña, tenía 6 años, pero mis padres participaron, y entonces era una época donde la visión del ejército pues era otra, porque aquel comandante supremo pues utilizó a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo, y en otras ocasiones ocurrió, que yo sostengo que es responsabilidad de quien fue comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La participación de las Fuerzas Armadas en el plan de N3, el ejército, fue cambiando Presidenta, mucho la percepción de la ciudadanía. es como decía Obrador, es pueblo. Porque ningún pues, hijo de ayuda, papi apoyo, se va a atrever a arriesgar la vida yendo a Yo lo vi ahora con las lluvias, los a elementos suscribirse para ser parte de del las Fuerzas ejército. Armadas que No, están no, esos participando. culés no. No es solo por obligación. No los tienen bien puestos. Hay una identidad. Son collones de El nacimiento. ejército mexicano tiene una característica. El ejército mexicano es pueblo y viene del pueblo. Eso. El origen del ejército mexicano, hace unos días lo conmemoramos, el 19 de febrero. Viene de la Revolución Mexicana. En América Latina los ejércitos vienen de las élites. Aquí, bueno, primero, ningún país ha tenido las transformaciones que hemos vivido. La independencia, la reforma, la revolución. Pero en particular el ejército mexicano viene de ese llamado que hace Carranza el 19 de febrero a levantarse en armas contra el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Díganme dónde hay eso. Entonces primero viene de ahí, claro. Después se conformó con otros elementos que venían de otra, pero sus generales eran generales de la revolución, que participaron en la revolución.
Los presidentes durante mucho tiempo fueron generales de la revolución, que no es que tuvieran carrera militar, no. El general se lo ganaron por su lucha junto al pueblo en la defensa de sus derechos. Eso. Y de la democracia. Entonces, ese es nuestro ejército. Ningún país tiene que no se a usa un el Emiliano ejército contra el pueblo, Zapata. sino para su beneficio. Ningún país tiene En un labores Pancho de seguridad, Villa. en labores de atención a la ciudadanía y en labores de construcción de las obras estratégicas, y a la Marina, porque son los dos, por eso hablo de Fuerzas Armadas, pues tienen un reconocimiento excepcional. Y particularmente, pues fue muy emotiva la participación del general secretario el lunes. Y eso habla pues de su fortaleza, de su preparación, de su disciplina, pero al mismo tiempo de su humanismo. Eso. Y eso es una característica Es que humano no pueden como perder cualquier nuestras Fuerzas otro. Armadas. Y por eso el pueblo de México está orgulloso. Y por eso cuando ve lo que pasó, que no en otros casos no Hasta había el esta hombre cercanía. más hombre llora, presidente. Hoy es distinto. Vi unas escenas en las redes de personas ahí en Guadalajara que les acercaban café, alimento, agua, de distintas clases sociales, de todos lados. Entonces, pues, obviamente eso da mucho orgullo y pues es una gran institución la Defensa Nacional. Y la Guardia Nacional se está consolidando como una gran institución dentro de la defensa, con su propia comandancia. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos, ya son 9:25. Cerramos, ya mañana volvemos al tema si quieren. Mañana vamos a ver. Por ejemplo, que van a pedir el voto, Presidenta, por un partido, van a pedir el voto y cuando ya son electos, ellos brincan a otros partidos. ¿Eso lo van a incluir dentro de su reforma? Eso ya depende del propio Congreso. O sea, porque el que alguien sea electo por un partido y cuando llega al Congreso de la Unión se va a otro partido político, esos son reglas del Congreso. Por ejemplo, en la Ciudad de México solo lo puedes hacer antes de que inicie las sesiones, la primera sesión. A nivel federal pues se puede hacer, pero eso son reglas internas del Congreso, no es parte de la reforma electoral. Bueno, vamos con el detector de mentiras.